para sus trabajos particulares. Como será el caso que yo solamente tengo el sábado libre por mis muchas ocupaciones, lamentándolo mucho, hoy me despido de ustedes debido a esta, digamos, presión por parte de la Junta de sus propias, digamos, actividades. Creo que hemos estado juntos durante varios años. Hemos creado, yo creo, una conciencia de grupo. Pero también creo que la vida es renovación, la vida es cambio. Y la persona que no se sujeta al cambio tiende a cristalizarse en las actitudes. Os voy a agradecer de anticipado toda la atención que habéis tenido, no hacia mí, sino hacia los temas esotéricos que constituyen el nervio de toda mi existencia. Digo, hemos creado una conciencia de grupo, pero esta conciencia de grupo continúa siempre, por doquier, en los planos subjetivos. Y por lo tanto, le afirmo, antes de empezar, lo agradecido que estoy a todos vosotros. Bien, como recordarán ustedes, nuestra última conversación, el mes pasado, tenía como título genérico el dictado supremo de la nueva era. ¿Qué puede significar esto para un esoterista entrenado? ¿Qué puede significar para los hombres y mujeres de buena voluntad del mundo? Simplemente que hay un cambio tremendo a niveles cósmicos, pero como que todo está enlazado, resulta que nuestro pequeño planeta Tierra se ve también sujeto a estas presiones tremendas de la energía cósmica. A tal punto que hace unos años hubieron unas disposiciones por parte de Shambhala. Ustedes saben que Shambhala es el centro espiritual más influyente del planeta, por la cual se daba una oportunidad a todas las personas inteligentes y de buena voluntad del mundo, mayormente a los discípulos mundiales, entendiendo por discípulos mundiales todas aquellas personas que pasaron del simple grado de aspirancias espirituales, con ciertos romanticismos emocionales, al punto aquel en que el hombre es autoconsciente perfectamente en un mundo mental y por lo tanto puede dirigir correctamente su propio destino kármico. Bien, viendo todas estas circunstancias, todas estas cosas, el Señor del mundo, el Señor planetario, Sanat Kumara, a través de la jerarquía, dispuso, primero, que penetrase dentro del planeta, proyectado sobre las ramas de la jerarquía, un potente influjo de energía cósmica del primer rayo. Un rayo de tal extraordinaria potencia que tiene la virtualidad de destrozar todo aquello que está en proceso de petrificación o cristalización. Habitualmente, el primer rayo, el rayo destructor, se utiliza solamente durante el proceso iniciático.
cuando el iniciado en potencia es reconocido públicamente por la Gran Logia, reunida en cónclave. Y sin pasar por la iniciación, muchos discípulos mundiales tuvieron esta visión particular de energía cósmica sobre sus vidas radiantes. Ello motivó naturalmente grandes crisis en sus vidas particulares, pues no hay que olvidar que los discípulos mundiales están sujetos, como todos los seres humanos que están viviendo en los tres mundos de necesidad humana, a las pruebas de la vida kármica. Fue un aspecto tan terriblemente perturbador desde el ángulo humano que algunos de estos discípulos sufrieron un proceso de regresión. Pero la mayoría de aspirantes discípulos en muchos grados de integración pasaron correctamente la prueba y entraron en un estado de conciencia de iluminación espiritual que les capacitó para proyectar sobre su aura magnética aquel poder supremo de energía del primer rayo. Su aura se hizo radioactiva, utilizando aquí un término muy científico, y su radiación creó una alteración psíquica a su alrededor. Una vez la alteración se equilibró, fue la proyección de esta energía la que provocó, debidamente interpretada y determinadamente proyectada, los grupos esotéricos que han surgido de 30 años hacia acá. Algo que es previsible solo en los análisis cósmicos de la jerarquía. Pero la segunda parte de la disposición de Sanat Kumara tuvo como objeto realizar una infusión cósmica de energía del segundo rayo. Como ustedes saben, porque aquí lo hemos tratado mucho, el segundo rayo es el rayo del amor universal. Cuando coincidió en el corazón de muchos discípulos mundiales, les permitió ver el futuro de la raza. Es decir, el bienestar futuro dentro de un plan social de oportunidades mutuas y generalizadas, con la capacidad de vivir aquel futuro en el presente. Asimismo se hicieron radioactivos o radiomagnéticos, si ustedes lo prefieren, y como consecuencia todos aquellos grupos de afinidad que se unieron al aura de tales discípulos constituyeron puntos de iluminación en el mundo que nos está rodeando, llena de confusiones, desequilibrios y de crisis y dificultades. La tercera disposición del Señor del mundo fue que, habida cuenta que las cosas iban renovándose en los ámbitos planetarios, de acuerdo con la presión sideral de las energías cósmicas que estaban penetrando en el planeta, que tenía que cambiarse radicalmente, al menos en lo que a los discípulos mundiales respecta, el género de entrenamiento seguido hasta aquí para beneficio mutuo y de los propios asramas.
Como consecuencia, se dio al mundo a través del maestro Moria el Agni Yoga, o lo que esotéricamente llamamos la doctrina del corazón. Desde aquel momento, todos aquellos discípulos que habían sido contactados por la fuerza del primero y segundo rayo cósmico, después hablaremos de esto, tuvieron la oportunidad de dejar su mente silenciosamente expectante. Y al propio tiempo se abrió enteramente su corazón a la vida espiritual del medio ambiente. Aquí dejamos más o menos nuestra conversación del mes pasado, pero advirtiendo que tales cambios, gravitando sobre la conciencia de la humanidad, y muy concretamente sobre los discípulos mundiales, tenía que provocar en el ambiente, al menos desde un principio, un tremendo reajuste grupal, que vino precedido por grandes crisis y dificultades en el orden técnico, social, político, económico y religioso. Como consecuencia, la jerarquía advirtió la necesidad de que cambiasen radicalmente algunas situaciones dentro de los propios ramas. Surgieron muchos discípulos mundiales, algunos desencarnados volvieron a encarnar rápidamente, ahora tendrán aproximadamente de 30 y 35 años, para preparar los cambios fundamentales. La consecuencia de tales cambios serían principalmente un equilibrio social, la unificación de las iglesias del mundo, y que muchos discípulos de aquellos que habían recibido el bautismo de fuego alcanzasen la iniciación. El proceso sigue en marcha. También en el plan de ordenación social existe algo fundamentalmente práctico, y es que la jerarquía, a través de sus ilustres discípulos en el mundo, puso en evidencia por primera vez en la historia de la humanidad el principio espiritual por excelencia, el que nace precisamente del propio concepto o conciencia del amor de Dios en la vida humana. El experimento se inició porque la jerarquía y Shambhala trabajan con ciclos cósmicos. En el año 1900, previendo la oportunidad actual. Bien, en este momento puedo decir que el experimento que realizó la jerarquía en el año 1900 tuvo un carácter fundamentalmente cósmico, y era la unificación de todas las ramas de la jerarquía, prescindiendo de la distinción de rayos o de cualidades magnéticas de todos y cada uno de las ramas de la jerarquía. Consecuentemente, los discípulos de todas las ramas se fusionaron, constituyendo grupos subjetivos de trabajo espiritual. Y este grupo es reconocido hoy esotéricamente bajo el nombre del nuevo grupo de servidores de la humanidad, dentro del cual yo creo que muchos de nosotros estamos ubicados. Consecuentemente del proceso, y salvando, históricamente hablando, las crisis de las últimas guerras, la guerra ruso-japonesa, la guerra austro-húngara del pasado,
y todo proceso posterior de violencia, incluida la Revolución Civil Española, que forma parte del contexto de evolución del propósito generador de energía de la jerarquía, hubo un punto iluminado con la creación de la Sociedad de Naciones. Ustedes saben, fue el primer contacto de la jerarquía en el mundo tratando de buscar la unificación de los seres humanos. Como los seres humanos no estaban todavía preparados, yo creo que tampoco lo están ahora, pero hay que ser optimistas, fracasó la Sociedad de Naciones. Pero continuando el ensayo, buscando la unificación política, social y económica de los pueblos, fue instaurada de nuevo, después del terrible cataclismo de la Segunda Guerra Mundial, que es continuación de la primera, la creación de las Naciones Unidas, con uso empírico, o quizá sería el mejor utópico, o de utópica declaración de los derechos humanos. Que yo sepa, todavía no se ha dictado ningún documento hablando de los deberes humanos. Pero sigamos adelante. Consecuencia del proceso, después, y buscando la unificación de las iglesias, tenemos un gran iniciado, discípulo del Maestro Jesús, y que el mundo conoce bajo el nombre de Juan 23, que fue el primer ser dentro de la iglesia que promovió un concilio ecuménico destinado a que todos los seres humanos, no importa qué religión, estuviesen representados bajo el nombre de Cristo dentro de una iglesia universal. Como ustedes verán, el proceso tampoco ha tenido éxito, porque la tendencia hacia el conservadurismo imperante en la conciencia de la humanidad ha cortado, ha cercenado las alas de este proyecto inmenso de la jerarquía. Entonces el recurso, como dice siempre un maestro tibetano, descansa no solamente en las oportunidades astrológicas de los astros que promueven las grandes eras de renovación y cambio, sino en la conciencia de las personas, hombres y mujeres de buena voluntad. Si fracasan estos seres humanos, fracasará la totalidad del esfuerzo de la jerarquía. Y eso no debemos permitirlo. Si tenemos una conciencia más o menos envuelta o dentro del proceso que lleva la jerarquía para la unificación de los seres humanos, ya sea en el aspecto religioso, político o económico, el nombre no hace el caso, porque aquí tratamos en términos de humanidad y no en términos de departamentos más o menos estilizados de la jerarquía o de la propia humanidad, y que por lo tanto todo este proceso está aquí. Tenemos la energía, tenemos el poder, tenemos los planes de la jerarquía, tenemos las disposiciones de Sanat Kumara con respecto a la humanidad, lo tenemos todo, pero nos falta lo principal, nos falta la capacidad de recoger esto que tenemos y aprovecharlo prácticamente para el bienestar del mundo. Bien mirado, siempre existe dentro de la conciencia de Dios el aspecto espiritual que podemos decir de compasión. La compasión es la forma más elevada del amor. Cuando existe compasión en el ser humano, todo se transforma a su alrededor. Y esto naturalmente es una idea que debemos tener presente constantemente. Porque si falta compasión, lo demás tendrá muy poca importancia.
Del amor hemos hablado tanto que se ha convertido en un término totalmente cristalizado. ¿No es verdad? Y por lo tanto, debido a esta cristalización de una idea o de una palabra, el corazón se ha marchitado, porque nuestra mente está tan atado a los conceptos que el sentimiento de integridad y de belleza jamás se revelan, quedan varados en el centro del río de los deseos y de los sentimientos no consumados. Y por lo tanto, existe en la actualidad un tremendo desafío a nuestra conciencia de hombres espirituales, o si ustedes lo prefieren, de discípulos en contacto con la jerarquía y quizá con el propio maestro. Bien, las fuerzas astrológicas, y hay que insistir mucho sobre ese término, siempre están actuando sobre nuestro planeta, sobre la humanidad, sobre todos y cada uno de los reinos y sobre todas y cada una de las especies vivientes. Por lo tanto, cuando hablamos de la nueva era, dándole un énfasis muy particular, nos referimos a la posición estelar astrológica de nuestros días. Hoy día, mirando el triángulo cósmico más afín a nuestro sistema solar, porque es interesante que lo sepamos y hay que repetirlo muchas veces, tenemos una conjunción permanente entre la constelación de la Osa Mayor, de las Pléyades y de la constelación del Can. De estas tres constelaciones, constituyendo un verdadero triángulo equilátero, nos llegan lo que técnicamente llamamos las energías de salvación o las energías de liberación. No podemos prescindir de este triángulo equilátero, por cuanto, preparando la venida de un avatar o del avatar, de aquel a quien todo el mundo espera, porque está presente y esotéricamente sabido que en cada nueva era existe un avatar que lleva la responsabilidad de presentarte a la humanidad lo que significa el cuadro de oportunidades que constituyen aquella nueva era. Como esta era no será diferente de las demás. Hay que pensar también, tal como sucedió con Buda, que hay en el cielo, hay en el firmamento, hay en el espacio o en el cosmos un triángulo dispuesto para ayuda del avatar, de aquel a quien todo el mundo espera. Ese triángulo, voy a referirlo porque está encadenado con los grandes triángulos cósmicos, es el constituido por el avatar de síntesis, por el espíritu de la paz y por el propio señor Buda, que en este caso representa a Shambhala. Pero, ¿por qué cito estos triángulos y por qué los relaciono con la hora cósmica que estamos viviendo? Precisamente porque es en estos momentos cruciales de la historia de la humanidad en que el Señor de nuestro planeta, a quien llamamos esotéricamente Sanat Kumara, está en proceso crítico de recibir una iniciación cósmica, y que por lo tanto todo cuanto sucede en el centro de la humanidad, a pesar de todas las convulsiones de tipo astrológico y de todas sus repercusiones en el orden psicológico y social, están representados también por esta fuerza invicta de estos tres grandes señores.
Hay así una línea directa de aproximación espiritual que va desde la Osa Mayor hacia el planeta Vulcano. Del planeta Vulcano va al avatar de síntesis, y del avatar de síntesis coincide en Shambhala. Es el primer gran triángulo que ya tiene una ramificación en el plano físico. La constelación del Can a través de la estrella Sirio conecta las fuerzas del espíritu de la paz con las de la jerarquía y convergen las ramas del segundo rayo dentro de la propia jerarquía. Y finalmente, procedente de las Pléyades, otra corriente de vida penetra en el planeta vivificando todo el aspecto ígneo que corresponde al fuego de Kundalini. Es decir, no solamente hay una expresión cósmica reconocida, sino que tenemos también otro poder reconocido, porque las fuerzas cósmicas, al actuar directamente sobre la naturaleza, están creando los cauces para un nuevo fuego, el que tiene que consumar la vida de todos los seres humanos capaces de resistir la prueba iniciática. Es decir, todos los triángulos que hemos mencionado, especialmente uno que todavía no está completamente estructurado, que es el que constituye el planeta Vulcano con Júpiter y el planeta Tierra. Vulcano está relacionado, como hemos dicho, con la constelación de la Osa Mayor. Júpiter es, esotéricamente hablando, el hijo predilecto del Logos solar. Es el que más ama a su padre, según se nos dice místicamente. Y la Tierra está constituyendo, junto con Vulcano y Júpiter, un triángulo que todavía no ha pasado al aspecto correcto de equilátero y que por lo tanto tiene problemas de reajuste. Se nos dice en el Asrama que cuando Vulcano, Júpiter y la Tierra constituyan un perfecto triángulo equilátero, entonces se producirá la cuarta iniciación solar del logos planetario y su tercera iniciación cósmica. Claro, ustedes dirán, y con mucha razón, que estas son palabras, pero les invito a elevar la mente lo más que puedan, porque si no tenemos miedo de afrontar las realidades cósmicas, menos tendremos entonces para enfrentar la pequeña realidad de cada día, que es la que más nos asusta. Como efecto de esta conjunción triangular equilátera de Vulcano, de Júpiter y de la Tierra, del primero, del segundo y del tercer rayos, dense cuenta de esta oportunidad, vendrá a la naturaleza, vendrá a la Tierra, por obra y gracia de la iniciación del logos planetario, un fuego todavía desconocido, el fuego de Fuat, o el fuego eléctrico. El fuego cósmico está constituido por tres clases de fuego: el fuego de Fuat, o fuego del espíritu; el fuego solar, o prana, que es el fuego de la conciencia o el fuego del alma; y tenemos después el fuego de la materia, técnicamente descrito como el fuego de Kundalini. Están involucrados estos tres fuegos en el momento en que Vulcano, Júpiter y la Tierra constituyan un perfecto triángulo equilátero. Yo no sé si ustedes conocen a algún iniciado, pero si lo conociesen,
se les reconoce por unos triángulos especiales marcados en la palma de la mano, equiláteros perfectos, una en cada mano. Es la representación de los tres fuegos, de los tres elementos ígneos de la naturaleza, de los tres planetas que están actuando actualmente buscando la reaparición del Avatar o del Cristo que vuelve, y de todos los triángulos reconocidos que tienen que ver precisamente con la purificación de nuestro mundo por la purificación o por la redención de los cuerpos que utiliza el iniciado o el discípulo espiritual. Llegados a este punto, vemos que una figura geométrica es un símbolo siempre de alguna realidad trascendente. Y cuando les hablo del triángulo equilátero, les estoy hablando del triángulo de la iniciación. No hay iniciación posible en la vida de cualquier ser humano si previamente sobre su cielo natal no existan tres planetas sagrados constituyendo un triángulo equilátero. Naturalmente, estas son cosas que hay que saber comprender más con el corazón que con la mente. Es como si dijéramos, por ejemplo, que la primera iniciación que conoce el ser humano es aquella que, siendo todavía un hombre animal, se constituye en un ser humano mediante el proceso técnicamente descrito de la individualización. Aquella fue la iniciación del logos planetario en los líderes de la Tierra. Recién venido de Venus, tuvo que pasar por una iniciación menor aquí en la Tierra para calibrar sus poderes venusianos con la evolución del planeta. Tomó un cuerpo etérico radiante, no pudo pasar de aquí. Todo cuanto se hace referencia al Señor del mundo es el sacrificio mismo que realiza el ángel solar, el yo superior del hombre, cuando procedente del nirvana penetra en el plano causal de los seres humanos para ayudarles en los procesos de redención. Claro, ustedes dirán que son cosas metafísicas. Yo digo que son cosas actuales. La metafísica llega a un punto en que la mente concreta no puede seguir. Entonces, la metafísica se convierte en intuición. Y la intuición no es nada que pertenezca a la mente. La intuición es cosa del corazón. Y cuando el corazón habla, la mente debe callar. Porque la mente solamente está capacitada para tener conocimientos, pero jamás albergará sabiduría. Y en cambio, la sabiduría está siempre en el corazón. Y ahí la importancia que se asigna esotéricamente al Agni Yoga, el yoga de síntesis, o el yoga de la ciencia del corazón. A partir de aquí, la vida del discípulo ya no es una vida corriente, se escapa de todas las condiciones psicológicas de la humanidad. Está, por decirlo así, más allá del tiempo y del espacio. O, en otros términos, el tiempo ha ido decreciendo tanto y tanto dentro de su corazón y el espacio se ha hecho ilimitado. Y cuando la mente está dentro de un espacio limitado, la consecuencia inmediata es el vacío creador, tal como dice Krishnamurti. Cuando la mente está silenciosamente expectante, cuando controla todas y cada una de sus reacciones mentales, cuando de una u otra manera está buscando intensamente y por bien interno a su creador, es cuando se abren los pétalos
del chakra del corazón. Y es curioso advertir, hablando de coincidencias del triángulo equilátero, el triángulo formado, dense ustedes cuenta, por el logos solar, por el logos de la el logos de Júpiter y el corazón de Cristo. Según se nos dice, Cristo es el ser que con más intensidad y con más esencia ha llevado al mundo el amor del logo solar, o el amor de Dios. No hay nadie en el planeta, por elevado que sea, que tenga la virtualidad de presentarte el amor como la cosa que tiene que salvar al hombre, y no una simple palabra que el hombre está empleando constantemente, pero con la cual encubre siempre sus grandes defectos y también su falta de amor a la humanidad. Continuando con el trabajo previo de preparación para la reaparición del avatar o de Cristo, de Maitreya o de Bodhisattva, como ustedes quieran, es un estado de conciencia. Hace unos 30 años, quizá 40, son secretos de la logia, en que encarnaron en el mundo 12 maestros de la jerarquía, 5 del segundo rayo, 2 del 7 y los demás del tercero. Porque también hay un triángulo muy importante creado por la Osa Mayor, Vulcano y Zambalo, como decíamos, que incide directamente sobre los individuos que están trabajando actualmente bajo las energías del séptimo rayo. Ustedes saben que el primero y el séptimo coinciden constantemente. El primero porque destruye, el séptimo porque construye internamente todas las cosas que han tenido que destruir los hombres y las razas para poder subsistir como humanidad y que no se paralice el ritmo de la evolución. Este triángulo constituido actuando sobre el séptimo rayo producirá por primera vez en la historia del planeta, y ahí está implicado también el planeta Urano, un gran poder radioactivo que hará que todo cuanto conocemos ahora como radioactividad sea trascendido en un sentido muy positivo y creador. Desaparecerá del mundo a través del séptimo rayo, impulsado por las energías cósmicas, todos los elementos energéticos conocidos, el carbón, el petróleo o la fricción, traído, por ejemplo, a través de las grandes turbinas donde existen presas de agua. Es decir, incluso la radioactividad que no está controlada, y siempre hay el peligro de esta falta de control, tendrá un control positivo y creador, pero no para servir como un arma de guerra como sucede actualmente, como un peligro constante a la humanidad, sino como el factor que va a purificar la atmósfera planetaria hasta convertir a muchos seres humanos en seres divinos. Como les dije el mes pasado, la importancia de la explosión nuclear en julio de 1945 fue la apertura que creó en el espacio etérico y por donde a la par que se filtraban las energías cósmicas del bien, se filtraron a sí mismo los aspectos indeseables del plano astral. Era un boquete abierto en los éteres. Los éteres de nuestro mundo, vistos esotéricamente, tienen 3 redes geométricas. La primera está constituida por cuadrados, el segundo por triángulos y el tercero por círculos. Si esto lo vemos en la 4ª dimensión, tendremos hexaedros o cubos, tendremos pirámides y tendremos esferas.
de todos los colores imaginables. Naturalmente, existen en los primeros niveles del plano astral y de los planos etéricos inferiores gran cantidad de cuadrados imperfectos. Muy pocos cuadrados son regulares y correctos. Pues bien, los triángulos isósceles y escalenos que existen en gran profusión en el plano astral, junto con los cuadrados deformes, por decirlo de alguna manera, se penetran juntos al incidir la bomba atómica y abriendo un gran boquete en los éteres. Y esto crea una gran perturbación. Y esta perturbación fue, digan lo que digan, la que motivó el que América lanzase la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki. Porque una cosa que se da a la humanidad para el bien de la humanidad, jamás, bajo pena kármica muy tremenda, muy terrible, que se emplee contra la propia humanidad. Al enemigo se le hacen ver los efectos, pero en su propia carne. Hay que ser compasivos en este aspecto, si la vida tiene que funcionar correctamente. Estos son los aspectos más drásticos conocidos de lo que entendemos por la fuerza atómica. Entonces, cuando les digo que vendrá una reacción a través del séptimo rayo, que hará que la bomba atómica o la radioactividad, esta energía pura que existe por ahí, se convierta en un elemento de distensión planetaria, tendremos, por ejemplo, que toda la maquinaria industrial será movida de una manera casi sin gasto por estas energías. Habrá máquinas más veloces, por decirlo también de alguna manera. Los obreros no tendrán necesidad de ir al paro porque habrá trabajo para todos, porque se liberará socialmente el trabajo, se coordinará, habrá oportunidades, habrá un equilibrio entre el trabajo y el capital. Y entonces toda esta fuerza tremenda de la jerarquía podrá expansionarse por doquier, creando las nuevas oportunidades, creando las fuentes puras de la energía cósmica. Y el hombre, por su propia naturaleza, se convertirá también en un vehículo de la evolución divina. Y podemos decir que todos y cada uno de nosotros, si cumplimos los requisitos de la ley, seremos unos testigos de la luz y unos servidores del plan. Creo que mi idea ha sido ya dicha, al menos en sus formas generales. Terminaré con algo muy interesante porque hablamos de triángulos y todo cuanto hablamos cósmicamente está reaccionando sobre nuestro contexto físico, astral o mental, es decir, sobre nuestro equipo kármico. Empezaremos por decir, no sé si llegaré, pero vaya, 100, 200, 300, 4, 5, 6, 7, los 7 chakras del hombre. Todas aquellas personas, aquellos discípulos mundiales sobre los cuales gravitó la fuerza tremenda de Shambhala, creará un triángulo constituido por el centro Sahasrara, el centro Ajna y el centro del corazón, constituyendo un perfecto triángulo equilátero. Los aspirantes espirituales que siguieron trabajando a pesar de que el proceso era muy duro y luchando con las crisis de sus propias vidas, y sin embargo triunfaron, desarrollaron un triángulo constituido por el centro Ajna, el centro laringe y el centro del corazón. Este triángulo está fundamentalmente dirigido por discípulos del segundo rayo. El primer triángulo, el constituido por el centro Sahasrara, por el centro Ajna y por el centro Nahata del corazón, estos son siempre los que corresponden al iniciado, no al que ha recibido la iniciación, sino el que potencialmente ya es iniciado. Entonces, el trabajo de los aspirantes hoy día es este: garganta, corazón y pecho solar. Porque cuando los discípulos del pasado practicaban el Bhakti Yoga y decían, yo trabajo y surjo de mi corazón,
En realidad lo que hacía es que ascendía desde el centro del plexo solar hacia el corazón. Y como sentía su corazón arrebolado de misticismo, creía que aquello era el corazón. Era solamente el corazón incidiendo sobre el plexo solar para liberarlo de todos los problemas de tipo emocional. Queda también un triángulo para la inmensa mayoría de la humanidad, que es el plexo solar, el centro sacro y el centro muladar. Dense cuenta cuántos triángulos. Y cada uno de estos está respondiendo a la energía cósmica del cual hemos hecho tanta mención. Bien, me interesa fundamentalmente que ustedes se den cuenta de algo especial. Como que ya no nos veremos aquí seguramente más, tengo interés en decirles algo muy especial. Y es que cuando bajo el título Conversaciones Esotéricas estuvimos conversando y platicando, todos sabíamos de una u otra manera que cuanto se diría aquí a veces tendría una fuerza expansiva tan grande que estaría más allá del alcance de nuestra razón y de nuestro entendimiento. Naturalmente debe ser así, pero siempre les dije a ustedes, y lo repito, no cuando escuchen al señor Beltrán, sino cuando escuchen a cualquier persona, no orador, cualquier interlocutor en su vida, que estén atentos, que no pongan barreras de prejuicios a lo que se puede decir, aun cuando aparentemente está contra lo que ustedes sienten y piensan. Esto hará que ustedes sean fraternales. Al escuchar atentamente a una persona, al escucharme con tanta atención, y de lo cual estoy tan agradecido, ha permitido que ustedes de una u otra manera desarrollasen algún pétalo del corazón, y aquello que la mente no comprendió, el corazón le dio enseguida la seguridad, porque el corazón sabe y la mente solamente conoce. Ahí está el secreto del por qué estas reuniones esotéricas han tenido siempre un éxito impresionante, y que por lo tanto yo creo que subjetivamente todos nosotros continuaremos unidos dentro del corazón. Llegando aquí, espero que ustedes me hagan las preguntas que creen correspondientes. Cuando el ángel solar y el discípulo, o sea, el discípulo ya tiene una evolución lo suficiente como para que ya el ángel solar no esté pendiente única y exclusivamente del discípulo, ¿verdad que se realiza, no es que el ángel solar ya quede libre en sí, sino que lo que existe es una unidad tan fuerte que no es que haya ya que cada cual se vaya ya por sus estratos correspondientes, sino que hay ya una fusión tan grande que no hay separación, que es como si se convirtieran en uno, en la unidad? Es que la unidad siempre existe, cuando existe conciencia de unidad. El ángel solar posee conciencia de unidad, posee conciencia de grupo. De hecho, es un iniciado de todos los grados. El hombre, cuando llega a la altura del ángel solar, tiene la tercera iniciación. Pero cuando el ángel solar es liberado de su sacrificio enorme de estar dentro de la vida de un ser humano, desde el momento en que el hombre se individualizó hace unos 18 millones de años, dense cuenta de la magnitud del sacrificio del ángel solar. Entonces, cuando el iniciado, el Arhat, que se le define esotéricamente, está recibiendo la cuarta iniciación,
regida por el signo de Libra, se produce un fenómeno único del triángulo al que anteriormente nos hemos referido. En el corazón del iniciado convergen al mismo tiempo el fuego de Fuat, el fuego solar y el fuego de Kundalini. Es una expresión de fuego tan intenso que destruye el cuerpo causal del iniciado. Entonces, como que lo que retenía al ángel solar era el cuerpo causal, queda libre. Entonces se oye en el éter las palabras sacramentales: este es mi hijo muy amado, en quien tengo puestas todas mis complacencias. Significa esto que el ángel solar se redime del voto inquebrantable dado ante el logo solar para ayudar al planeta Tierra en proceso de evolución. Entonces retorna al nirvana. ¿Qué es técnicamente el nirvana? Es el plano de la naturaleza donde solamente pueden vivir los altos iniciados del planeta, o de otros planetas, o de otros universos, o de otras galaxias. Es la fuerza de la unidad que mantiene en coherencia todo el cosmos. Entonces, cuando el Arat se convierte en la quinta iniciación, en un adepto de la buena ley, o en un maestro de compasión y de sabiduría, automáticamente entra también en el plano de unidad del nirvana y se da cuenta allí de que está reconociendo a todos aquellos que a través del tiempo alcanzaron la quinta iniciación. Todos tuvieron el derecho de penetrar en el nirvana, más allá del reino de los cielos, bíblicamente expresado. No hay una separación. Lo que desaparece es el lazo individual. Es decir, lo que decimos cuando hablamos del iniciado, de la quinta iniciación, que no es el iniciado el que pierde su identidad porque se sumerge dentro del nirvana, sino que es la totalidad del nirvana que se posesiona el corazón del iniciado. Por tanto, hasta todas las épocas de la humanidad, hasta el más lejano futuro, hasta la eternidad, habrá un sentimiento de unidad inquebrantable dentro del corazón de todos y cada uno de aquellos que alcanzaron la liberación. Es un desafío para nuestra conciencia también. No es solo para los entre los iniciados de la iniciación, sino que estos deben sentir esta unidad con el resto. ¿Con el resto? Es que solamente hay unidad. Pero entonces, para el discípulo, no para el ángel solar, sino para el discípulo, él no tiene conciencia todavía plena de que él y el ángel solar son uno. O sea, todavía está en el plano relativo de que ve esa dualidad. Hay una frase bíblica, creo, que dice: Cristo en ti, esperanza de gloria. Cuando habla San Pablo dice: hay que alcanzar la estatura de Cristo. Cuando se alcanza la estatura de Cristo, significa que el iniciado se ha puesto a la altura del ángel solar. En aquel momento hay una fusión kármica, digamos. Como que es una cosa ultra secreta, no sabemos si continuará esta fusión una vez se han rebasado las fronteras de las limitaciones de la vida humana en este mundo, o bien se proseguirá. Como siempre, será un secreto iniciático. Y yo no puedo introducirme en secretos iniciáticos. Has hablado de Buda y de San Pablo. ¿Y tú crees que tienen alguna coincidencia entre Buda y San Pablo? Si todos han alcanzado la iniciación, habrá un sentimiento de unidad entre todos. Aquello que decimos parentesco o familiar, en el plano búdico no tiene razón de ser. Todo es familia, todo es amistad, todo es
es síntesis, todo es amor. Todos dicen lo mismo en distintas palabras. Ahí estamos con los rayos y con las cualidades que pertenecen a los distintos tipos de iniciación. Pues bien, que el alma humana está evolucionando hacia el ángel solar. Y el ángel solar está dándole una mano al alma humana para que ascienda a su nivel. Por tanto, hay una diferencia, no de esencia, pero sí en el tiempo. Porque según se nos dice esotéricamente, el ángel solar es un iniciado de todos los grados. Es decir, es un maestro de compasión y de sabiduría. En cambio, la humanidad, del cual nosotros somos una expresión, estamos tratando de alcanzar el quinto reino. Saliendo del cuarto reino, que es el reino humano, estamos progresando hacia el ángel solar a través de esta línea que hemos llamado Antakarana, que conecta nuestra mente inferior con la mente superior del ángel solar. Más que un reflejo, es una línea de comunicación mediante la cual la inspiración del ángel solar se introduce en la conciencia del alma humana. Bueno, si lo quiere decir como un reflejo, sí, porque está buscando precisamente lo que es el ángel solar. Por lo tanto, podemos decir que es un reflejo en el tiempo de lo que el ángel solar es en la eternidad. De hecho, es cuando decimos del yo inmanente y del yo trascendente, que, como sabemos, es esto. El yo inmanente y el yo trascendente. ¿Qué diferencia hay entre este y este? Solamente que el alma humana está atada por sus prejuicios y el alma está libre en el espacio universal. La diferencia solamente es de grado, pero la esencia siempre será la misma. ¿Comprendiendo más o menos la idea? Se habla de que el Cristo volverá. ¿Esto es simbólico o será materia? Todas las religiones del mundo, sin excepción, están esperando al Avatar, y están esperando al Mesías, y están esperando al Salvador o al Redentor. Es una creencia universal que yo he descrito científicamente a través de la astrología, a través de una época que se va y otra que está penetrando. Actualmente la Tierra, siguiendo el movimiento de retrogradación del planeta, está penetrando en las zonas magnéticas de Acuario y como consecuencia se está apartando de las zonas de influencia de la constelación de Piscis. Entonces, este proceso que va de una constelación a otra exige grandes cambios y grandes reajustes. Y entonces, para ayudar a la humanidad, para que este cambio se realice sin más flexiones que las necesarias, es cuando surge un avatar, el cual puede ser el avatar de un rayo determinado, puede ser un avatar cósmico, puede ser un avatar de la propia jerarquía planetaria como fueron Cristo y Buda, pueden ser avatares de otras constelaciones como el caso de Hermes Trismegistus, que procedía precisamente de la constelación de Alcán y vino a través de Sirio. Ahí está el proceso. Pero significativamente toda la humanidad espera el avatar. Todos esperamos de una u otra manera a aquel que viene. La responsabilidad es preparar el camino, simplemente. Esperamos a aquel que ha venido, pero no vemos a aquel que ya está. ¿Usted la ha visto? ¿Usted la ha visto? Bien, todo aquello que la persona humana no pueda contactar perceptiblemente con sus sentidos físicos y con una mente intelectual razonable y objetiva, está dentro del mundo de misterio. En tanto que la persona esté en estas condiciones,
podemos decir que no está. Y situamos la frase aquel que viene, porque está constantemente viniendo. Aunque esté dentro del corazón, está constantemente penetrando dentro del corazón, o está penetrando constantemente, viniendo desde el cosmos, dentro de nuestra mente. Está constantemente dentro de nosotros. Démonos cuenta, el resultado siempre será uno, que el avatar fundamentalmente está en nuestro corazón, y es ahí donde hay que buscarlo. Yo solamente estoy hablando del signo de los tiempos, de lo que está escrito en los libros, y que el corazón aceptará o no aceptará. Una condición del hombre inteligente es que no tiene que aceptar ni rechazar nada. Ahora bien, tiene que discernir profundamente entre todo cuanto esté sometido a su atención. Es decir, bajo ese punto de vista, la duda es inteligente. La manera fácil de expresar ese sentimiento de no saber qué hacer, no saber cómo elegir, es la duda. Cuanto el individuo está dudando, está discerniendo. Pero aquella persona que por sistema acepta o rechaza, esta persona, desde el ángulo de vista esotérico, está cristalizado en el tiempo. Y la vida es siempre renovación y cambio. No, yo que he acabado de comprender, creo, de que dice el avatar está ya en el corazón. Debe ser que según qué niveles, según qué edades, debe tener solo un punto de ataque. Y a través de la evolución mismo personal que del planeta debe ir adentrándose, o sea que la propia evolución de su actuar exterior da la nota de que el avatar está llegando. ¿Puede ser así? Exacto. Sí, cuando sentimos el amor de nuestro corazón, y esto es una experiencia nueva para nosotros, porque nunca hemos amado, ¿verdad? Cuando sentimos este amor intenso en el corazón, podemos decir que aquel que viene está penetrando en el corazón. O cuando nuestra mente se hace intuitiva, podemos decir que el avatar está viniendo, está penetrando dentro de la mente. Y naturalmente, cuando somos conscientes del avatar, yo diría, cuando estamos en completo silencio, cuando estamos siguiendo de una manera correcta y muy definida las impresiones silenciosas que surgen del corazón. En este momento se produce a nuestro alrededor un milagro de rara belleza. Es la fraternidad. Y hablamos tanto de fraternidad. Pero el corazón no desborda. Y como que el corazón desborda, no podemos hablar de amor, ni podemos hablar de fraternidad, ni podemos hablar de amor universal porque no lo sentimos dentro del corazón. Somos todavía muy humanos, ¿verdad? Seamos conscientes de esta verdad. Y que esta conciencia se convierta principalmente en el gran reto de nuestra vida. Que vayamos por donde vayamos, que vaya el amor por delante, siempre. Y entonces veremos que las verdades mentales que estamos captando ocasionalmente tienen tan poca importancia, son tan superficiales, tan efímeras, que no les damos importancia. No hay que darles importancia. Pero el corazón sí. Un poco de silencio ahora.
Moltes gràcies.